Bueno, vamos a ir ahora a nuestra segunda parte de la clase, que puntualmente se refiere a la utilización de la reacción en cadena de la polimerasa en una aplicación puntual que es la PCR en tiempo real o PCR cuantitativa. Yo les dejé al final de esta clase, de la clase que tienen ustedes, algunos links a videos de YouTube con muy buena información respecto de, se los puse en la clase anterior, que tenía que ver con conceptos básicos de PCR, y de aquí para abajo, todos tienen que ver con PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. Estos son básicos de la técnica. Esto se refiere a la química de la detección, qué tipos de fluoróforos se utilizan. Esto tiene que ver con fundamentos de la cuantificación. Este es un video que realizó la firma Biorad, que es una firma comercial. Hasta el minuto 40 es bastante interesante y tiene aspectos básicos y muy bien detallados. Este video es muy interesante, muy didáctico y muy sencillo de entender, que tiene que ver con la cuantificación absoluta, un método de qPCR que es a través de la utilización de una curva estándar. De hecho, en esta clase yo no voy a avanzar en este tópico, simplemente lo voy a mencionar porque me parece fantástico que vayan directamente a mirarlo de este video, que está muy, muy claro. Es nuevamente un video que grabó una firma comercial de venta de equipos y de insumos de PCR en tiempo real y está muy muy bueno. Esta es una aplicación basada en PCR cuantitativa que se llama PCR digital, que se está usando mucho. Y este es un video sobre la aplicación de la PCR cuantitativa o en tiempo real para detección de COVID-19. En referencia a esto, van a tener que realizar una actividad que más adelante les voy a pasar, les voy a dar a sus docentes de trabajo práctico para que completen respecto del uso de la PCR cuantitativa para la detección de COVID-19. Bien, dicho esto, volvemos a esta diapositiva, que es una de las que vimos en la teoría anterior, simplemente como para volver a centralizar en la idea de que para la reacción de una PCR necesitamos unos ciertos componentes, ¿sí? Y un termociclador, y a partir de preparar un tubo o una placa multiwell, ¿se acuerdan que decíamos que cuando se quiere automatizar, en vez de usar un único tubo, se usan placas multiwell o placas de muchos pocillos, y se realizan una serie de pasos de desnaturalización, anillado y extensión que completan un ciclo de PCR, y este ciclado se repite n veces, por lo general entre 35 y 40, y que la amplificación era exponencial. En el caso de la PCR en tiempo real, para poder de alguna manera poder seguir el avance de todos estos procesos de ciclado, a estos componentes se le adiciona uno más, que es un fluoróforo o una sonda fluorescente para poder seguir la reacción. Esta PCR en tiempo real es una PCR que originalmente se llamaba PCR cinética o cinética. Los primeros reportes de esta técnica son del año 93, y básicamente lo que refiere es una PCR convencional, una reacción convencional, a la cual se le agrega un fluoróforo o una sonda fluorescente para poder detectar y cuantificar, mediante el seguimiento de la fluorescencia emitida por los productos de PCR.
¿sí? Fíjense que en tiempo real quiere decir que yo, gracias a la utilización de esta fluorescencia o este fluoróforo y de un equipo apropiado, acá tienen una fotito de un equipo Biorad y esta es una foto de un equipo de Applied Biosystem, pero básicamente son equipos adaptados a la PCR en tiempo real porque lo que permiten es medir la fluorescencia ciclo a ciclo. Esto también lo vimos en la clase anterior, habíamos dicho que una PCR convencional tenía una amplificación exponencial y si nosotros graficábamos esos valores obteníamos una curva de este tipo, ¿sí? 2 a la n, donde n era el ciclo. En una PCR común, ¿qué hacemos? Nosotros armamos nuestra reacción, ponemos el tubo a ciclar a los 35 ciclos, abrimos el tubo, hacemos un gel de agarosa y sembramos el producto. Agarosa o poliacrilamida según el tamaño del amplicón. Pero básicamente es lo que hacemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, de alguna manera, a esta gráfica la hacemos logarítmica? Entonces, esta curva exponencial, si la vemos en forma logarítmica, la podemos graficar de esta manera. Aquí sigue estando lo que es en rojo, que es el plató o la fase estacionaria, ¿sí? Cuando ya alcanzó un plató. Y toda esta parte de la curva la transformamos en una curva lineal, ¿sí? A través de hacerlo logarítmico. Bien, de nuevo, acá está lo que nosotros hubiésemos graficado si lo hacíamos manualmente o con un gráfico de Excel, perdón. Y esto es el tipo de imagen que nos devuelve un termociclador, ¿sí? Esto es graficado punto a punto en un programa de gráficos. Y esto es lo que nosotros vemos si miramos la pantalla de un termociclador. Entonces, de nuevo, PCR, la curva de PCR común, y si la hacemos logarítmica. ¿Qué podemos ver? Que tenemos una zona lineal muy importante, que es a donde nosotros nos vamos a mover para poder hacer la cuantificación. Entonces, tenemos una zona lineal y si a esta curva, en lugar de cantidad de ADN, le ponemos fluorescencia, unidades de fluorescencia, esto es RFU por unidades de fluorescencia relativa, del inglés, vamos a ver que entre unas 20 unidades y unas 1500 unidades, podemos decir que tenemos una curva lineal. Si transformamos esta curva de nuevo en una curva de PCR convencional, vamos a estar trabajando en esta zona de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en la PCR convencional nosotros abrimos el tubo a los 35 ciclos y sembramos el producto y estamos mirando qué es lo que pasa en esta zona cuando ya se alcanzó una fase estacionaria y un plató, en la PCR en tiempo real vamos a estar mirando lo que ocurre en el tubo de reacción gracias a que podemos tener un fluorescente, una fluorescencia, un fluoróforo, mejor dicho, no un fluorescente. Vamos a estar mirando lo que ocurre en el tubo o en la placa de multiwell en esta zona de la curva. Y gracias a que es una zona lineal, vamos a poder establecer una cuantificación. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? La cuantificación viene dada porque estamos trabajando en una zona de la curva que es lineal. La cantidad de fluorescencia o cantidad de ADN que yo tengo se relaciona linealmente con el ciclo de amplificación. Y a diferencia de la PCR convencional, en la cual nosotros abrimos el tubo en esta zona de la curva, en la PCR en tiempo real vamos a estar mirando lo que pasa en cada tubo en esta región
de la curva. Hay una serie de parámetros muy importantes que se tienen en cuenta en PCR en tiempo real. De nuevo, aquí tenemos número de copias, podría decir cantidad de ADN, podría decir unidades de fluorescencia, versus el ciclo, ¿sí? El ciclado, el número de ciclo. Y esta es la forma de una curva. ¿Qué parámetros se deben trazar? Un threshold, una línea de threshold o una línea umbral. Ese threshold o esa línea umbral la puede fijar automáticamente el equipo o la puede fijar automáticamente el operador. ¿Y qué significa esta línea de threshold? Esta línea de threshold significa, o umbral también lo pueden encontrar, toda la fluorescencia que está por debajo de esa línea umbral o de ese threshold es background, es fluorescencia de fondo, es ruido de fondo. Todo lo que está por encima de ese valor umbral, de ese nivel umbral de fluorescencia, todo lo que está por encima es fluorescencia verdadera. Y se define como CT, que es un parámetro muy, muy importante y que se relaciona, este T viene de threshold o de umbral, es el ciclo al cual mi curva de amplificación supera ese valor umbral. Aquí cada curva, si ustedes miran, la verde, la fucsia, la celeste, esta que podría ser gris, supera a esta línea de threshold en un ciclo distinto. Entonces, SCT es el ciclo, el número de ciclo al cual mi curva de amplificación o mi curva de fluorescencia supera el valor umbral. Es el ciclo a partir del cual la fluorescencia que hay en el tubo empieza a tenerse en cuenta y comienza a considerarse como una fluorescencia, verdadera. ¿Sí? Volvemos a la gráfica de un equipo de PCR en tiempo real. Esto, lo que está graficado aquí, son las curvas de amplificación de una misma muestra en la cual se hacen diluciones al 10, ¿sí? Una en 10, en 100, en 1000 y así sucesivamente. Son series de diluciones de 10 en 10 de una misma muestra. Y se ponen a ciclar en un termociclador en tiempo real. Y estas son las curvas de fluorescencia. La celeste corresponde a un tubo, la lila, la azul, la roja. ¿Qué pasaría? Tengo el path muy sensible. ¿Qué pasaría si yo voy a mirar como una PCR convencional, una PCR común, no en tiempo real, en el ciclo 33? Y siembro esos productos, ¿qué obtendría? Que en este caso, por ejemplo, las 3 muestras tendrían la misma cantidad de ADN. Las curvas coinciden, con lo cual si yo abriría el tubo en ese punto, vería que las 3 muestras tienen la misma cantidad de ADN. Sin embargo, yo sé que estas 3 muestras, lila, azul y roja, para simplificarlo, corresponden a diluciones de 10 de la misma muestra. Y si voy a mirar lo que ocurre en esta zona de la curva, voy a realmente tener una idea de qué es lo que tiene el número de copias de ADN en cada tubo. Esta es la gráfica convencional y esta es, si yo lo hago logarítmico, voy a transformar esta región de nuevo en una gráfica lineal donde voy a poder, a ciencia cierta y sin dudas, poder ver el CT de cada una de las muestras. En teoría, si es una amplificación exponencial y consideramos que la eficiencia de amplificación
es del 100%, ¿sí? La eficiencia es del 100%, voy a tener 3,3 ciclos cada dilución de 10, ¿sí? Y fíjense la diferencia que es de observar lo que pasa en cada tubo en este punto, en observar lo que pasa en cada tubo en una región lineal, ¿sí? Entonces, nuevamente, la PCR en tiempo real, para poder hacer una cuantificación, va a estar mirando qué es lo que ocurre en esta zona de la curva. Acá les dejo un resumencito, esto lo pueden encontrar, esto es un resumen que se ve en la página de la empresa Thermo Fisher. Tienen un montón de material y de herramientas teóricas. Les dejo este resumen, digamos. El tiempo real mide la amplificación o el producto de PCR mientras la amplificación va ocurriendo. En la convencional mide la amplificación al final, ¿sí? Esta es cuantitativa porque lo que tiene es un fluoróforo que me permite seguir la amplificación cuando esta está ocurriendo de manera exponencial. Y la tradicional no es cuantitativa porque va a mirar, como yo les mostré antes, lo que pasa al final de la curva. Como vimos en la teoría pasada, la PCR tradicional sirve para secuenciar, para genotipificar o para hacer clonados. En cambio, la PCR en tiempo real tiene un montón de aplicaciones, entre las cuales se destaca la cuantificación de genes, de la expresión, de los niveles de expresión de genes, la detección de patógenos, la detección y cuantificación de virus, como pasaba con HIV, que se sigue haciendo obviamente, y ahora se efectúa con COVID. Y este cuadro, digamos que es tendencioso y es en defensa de la PCR en tiempo real porque marca las desventajas de la tradicional y la ventaja de la PCR en tiempo real. Pero bueno, realmente tiene enormes ventajas. La única desventaja que tendría, que hoy ya no es tanto, es el costo del equipo, y cada vez que esta técnica se masifica, los costos por supuesto bajan, y es una técnica que comienza a ser más accesible para cualquier laboratorio. Bien, vamos a ver cómo se cuantifica, ¿sí? Ya vimos el principio de cómo es que detecta la cuantificación, y acá me interesaría que ustedes se encarguen de mirar qué diferencia hay entre la cuantificación absoluta y la cuantificación relativa, ¿sí? Para la cuantificación absoluta, que se basa en la obtención de curva, en la realización, perdón, de curva estándar, tienen el video de YouTube de la empresa Applied Biosystem, y vamos a ver un poco algún ejemplo de cuantificación relativa, ¿sí? Me interesaría que ustedes se encarguen de marcar cuáles serían las semejanzas y cuáles serían las diferencias de una y de la otra. Para hacer una cuantificación relativa, me interesa también hacer una diferenciación entre otras técnicas que se usaban antes, como por ejemplo el Northern Blot, o el ensayo de protección a la ribonucleasa, o la hibridación in situ. Sobre todo en cuanto a la diferencia con el Northern Blot o la hibridación in situ, ¿sí? Estos dos métodos, sobre todo el Northern, se utilizaban para cuantificar los niveles de mensajero. Probablemente con la doctora Chan han visto protocolos para la extracción de ARN mensajero y para hacer Northern Blot. El Northern Blot permite la detección de RNA mensajero y se utiliza una sonda de ADN marcado, y permite por cada gel que se realiza la detección de un único transcripto, o sea, evalúa a un transcripto a la vez. Además, es un poco menos sensible porque al no incluir un paso de amplificación como sí lo incluye la PCR, detecta los niveles que hay en la célula
sin ningún paso de amplificación. Con lo cual a veces los niveles son muy, muy bajos y se escapan a la posibilidad de detección. En el cual, en cambio, en la PCR, como incluye un paso de amplificación exponencial, se termina siendo una técnica mucho más sensible porque, bueno, incluye ese paso de amplificación, con lo cual permite detectar los niveles de expresión de ARN que se expresan en forma muy, muy baja. Y además, cada muestra se pone en un único tubo o en un pocillo de una placa multiwell. O sea que se pueden procesar un elevado número de muestras, y además a cada muestra se le pueden medir distintos niveles de distintos mensajeros. Mientras que en el caso del Norden hay que marcar una sonda para cada mensajero, con lo cual hace la técnica mucho más tediosa, mucho más laboriosa, necesita mucho más tiempo para poder llevarse adelante. En el caso de la hibridación in situ, justamente como la palabra lo dice, es in situ, es sobre el tejido, con lo cual implica hacer un corte histológico, hacer toda una preparación de la muestra, es una técnica muchísimo más laboriosa. Bien, en el caso de la Real-Time RT-PCR, bueno, como su nombre lo dice, si yo lo que quiero es evaluar los niveles de RNA mensajero, antes de realizar la PCR con una ADN polimerasa ADN dependiente, tengo que transformar ese RNA mensajero en un ADN copia. Ese ARN mensajero lo tengo que transformar en un ADN copia. Y para eso utilizo una enzima que también es aislada de un virus, que es una ADN polimerasa RNA dependiente, que es una retrotranscriptasa, que lo que hace es sintetizar, retrotranscribir mRNA mensajero en ADN, ¿sí? En sentido 5', 3'. Algunas ADN polimerasas RNA dependientes o retrotranscriptasas tienen además de esa actividad retrotranscriptasa 5', 3', una actividad exorribonucleasa o RNasa H, ¿sí? Una actividad RNasa H, que lo que implica es que una vez sintetizado el ADN copia, esa actividad 3', 5' exorribonucleasa se encarga de degradar, de digerir el RNA mensajero molde, ¿sí? Hoy en día existen retrotranscriptasas a las cuales se le ha mutado esta actividad exorribonucleasa, no la tienen. Y se transformaron en unas enzimas mucho mejores, porque esto implica que una vez copiado el ADN copia, en lugar de digerirse ese ARN mensajero, esto se separa y este RNA mensajero vuelve a estar disponible para ser copiado nuevamente. Se separa, se copia nuevamente, ¿sí? Y esto es muy importante, sobre todo para aquellos mRNAs que tienen bajísimo nivel de expresión, con lo cual necesitamos que se sinteticen más hebras de ADN molde para después llevarlo al termociclador, ¿sí? Entonces, un primer paso es una retrotranscripción. Para ese paso de retrotranscripción se necesita un primer. Acá tenemos un oligo de té como un primer, la transcriptasa reversa y los deoxinucleótidos trifosfato, los DNTPs. En realidad existen 3 tipos diferentes de primers que pueden ser utilizados. Podemos utilizar un primer específico, ¿sí? Que pegue únicamente sobre el gen específico para hacer un único ADN copia específico.
Puedo utilizar un oligo de té que pega sobre todas las colas de poli A que existen, sobre todos los mensajeros que hay en la célula, o un primer que se llaman DN6, que son random primers, que lo que hacen son mezclas de 6 nucleótidos al azar y pueden reconocer diferentes tipos de secuencias a lo largo de todo el mensajero. Cualquiera de estas tres opciones pueden ser. La que se suele utilizar en función del tipo de master mix que se compra, por lo general, son con oligo de test, que pueden copiar todos los mensajeros que tengan poli A, o también se usan random primers porque hay algunos mensajeros, obviamente no todos tienen la cola de poli A, entonces pueden detectar distintos tipos de mensajeros distintos de los que tengan, perdón, de RNAs, de moléculas de ARN, no de mensajeros, que no tengan la cola de poli A. Bien, para la cuantificación relativa también se tienen que usar estándares. Estándares los pueden encontrar como housekeepings, los pueden encontrar como normalizadores. Como toda cuantificación relativa, tiene que hacerse relativa a algo. Algún otro gen yo voy a querer cuantificar los niveles de expresión del gen X y tengo que ver que ese gen X que a mí me interesa se expresa n cantidad de veces más o menos que algún gen que yo conozca, algún normalizador, algo que me diga, ok, aquí estás parado, tu gen se expresa más o menos que determinado gen estándar o gen normalizador o housekeeping. Hoy en día existen un montón de estándares que ya están por convención aceptados para ser usados, o sea, ya uno no tiene que encargarse de buscarlo, sino que va a la literatura y encuentra, según la especie con la que uno esté trabajando, según el tejido, según la situación metabólica, cuál es, según el gen incógnita, cuál es el normalizador que uno tiene que utilizar. El requisito es que tenga el mismo número de copia en todas las células, que se exprese de forma constante, que se exprese en todas las células, ¿sí? Y que tenga intrones en el medio, porque bueno, esto lo que se hace es, se diseñan primers en dos secciones diferentes, se deja un intrón, cuanto más largo el intrón mejor, en el medio, y esto evita que si hay contaminaciones con ADN genómico, haya una amplificación inespecífica. Esto de las contaminaciones con genómico o la presencia de intrones, si quieren lo podemos ver en la clase. Bien, y entonces para la cuantificación se utiliza, no vamos a entrar en detalle en este método matemático, pero se llama el método delta-delta-CT, que quiere decir que el delta-CT es el CT o el ciclo umbral o el ciclo en el cual la amplificación supera el threshold de mi gen incógnita respecto del gen estándar. Acá hay un ejemplo. En este experimento, mi gen incógnita es el gen para la interleuquina 1, IL-1, interleuquina 1b para ser más exacta, que es mi gen incógnita. Yo quiero saber cómo se afecta la expresión de la interleuquina 1b en pacientes que que tienen hipovitaminosis. Para eso voy a utilizar, para poder ver la expresión de esa interleuquina 1 en función de la presencia o no de vitaminas, voy a utilizar un normalizador que es el gen RPLO. ¿Sí? Este es mi gen normalizador. Que fíjense, si miramos aquí, cumple con el requisito de que tiene una expresión estable, no varía ni en el control ni en los pacientes con hipovitaminosis. Entonces,
lo que yo voy a hacer, a ver si más adelante se los muestra, es primero decir, ok, en mi situación control, ¿sí? En mis pacientes que son sanos, vamos a poner este ejemplo. ¿Cuál es el delta CG, delta CT de mi gen target o mi gen incógnita en función del gen estándar o el gen de referencia? Entonces, hago esta resta y me da que el delta CT es 9.7. Implica que mi target en esta muestra control supera el valor umbral 9,7 ciclos después que mi gen estándar, que mi normalizador. Y aquí le hago una pregunta. Esto implica que mi gen target o mi gen incógnita se expresa más o menos que el gen estándar en situación control. A ver qué piensan, ¿sí? Piensen un poquito esto. La interleuquina 1, mi gen target, mirando esta gráfica, ¿se expresa más o se expresa menos que mi gen estándar en situación control? Luego voy a ver en mi situación experimental, en los pacientes con hipovitaminosis, el delta CT de mi target menos el delta CT de el CT, perdón, de mi gen estándar es menos 1,7. Aquí vemos que en, en los pacientes con hipovitaminosis, mi gen incógnita supera el valor umbral 1,7 ciclos antes que el gen estándar. Si voy a hacer el delta CT, me da 11,40. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión ustedes pueden sacar de este valor de delta CT? El gen incógnita o el gen target aumenta su expresión con el tratamiento en pacientes con hipovitaminosis. ¿No cambia? ¿Es menor? ¿Qué conclusión pueden sacar de esto? Si quieren lo piensan un poquito y lo vemos en la clase. Otro tipo de curva que da el equipo, que da el aparato de PCR en tiempo real es una curva muy, muy importante. Es una que tiene una utilidad enorme. Perdón. Recuerden que en el caso de una PCR convencional, en una PCR común, yo lo que hago es, una vez finalizados los 35 ciclos, abro el tubo y siembro mi producto de PCR en un gel de agarosa o en un gel de poliacrilamida, dependiendo del tamaño de mi amplicón, con un marcador de peso molecular. Y mediante la visualización de ese gel, lo que yo voy a ver es, bien, qué tamaño tiene mi amplicón, primero presencia o ausencia, qué tamaño tiene, hay productos inespecíficos, hay productos únicamente específicos. Todas esas preguntas me las hago y las puedo resolver de mirar el gel a través de un transiluminador. En el caso de la PCR en tiempo real, yo lo que tengo es la capacidad de tener la ventaja de tener un fluoróforo dentro del tubo. Y lo que yo puedo hacer es, al finalizar la reacción, el ciclado, hacer una curva de melting. La curva de melting se construye de la siguiente manera. Yo voy a decirle al equipo, le voy a ordenar al equipo que empiece a calentar una vez finalizado la amplificación, cada 0,5 grados, cada 0,02 grados, lo que yo le diga, el equipo lo hace. Y luego a medida que va aumentando la temperatura, ¿sí? Va detectando el nivel de fluorescencia en el tubo. ¿Qué ocurre? Uno de los fluoróforos que se utiliza, ya lo van a ver ustedes en el video de química de la reacción,
uno de los fluoróforos que se utiliza para poder seguir la reacción es el Cybergreen. El Cybergreen se incorpora, se intercala en el surco del ADN, en el ADN, digamos, y florece máximo cuando el ADN está doble hebra, ¿sí? Que es lo que simboliza aquí. En realidad puede ser Cybergreen, Evergreen, por eso está en verde, digamos. Entonces, tiene máxima fluorescencia cuando está en ADN doble hebra. A medida que yo voy calentando el ADN, las hebras se me van separando, con lo cual la fluorescencia cae hasta un mínimo, que es cuando ya tengo la mayor cantidad del ADN como simple hebra, perdón. Entonces, esta es la típica curva de disociación del ADN con la temperatura. Y esto lo que grafica es fluorescencia máxima del fluoróforo cuando está el ADN doble hebra, fluorescencia mínima o ausente cuando está simple hebra. Si yo hago la derivada de esta curva, en este punto de inflexión voy a tener este pico, que corresponde a la curva, al pico de melting. Esta es la temperatura de melting que es característica de cada amplicón. ¿Y por qué es característica de cada amplicón? Porque esta temperatura de melting en PCR en tiempo real lo que se suele diseñar es que siempre los amplicones que uno obtenga, independientemente del gen incógnita o el gen target que uno esté evaluando, los amplicones tienen siempre el mismo tamaño. Vamos a pensar un promedio de 100 pares de bases siempre para todos los amplicones. Con lo cual, este pico de melting va a estar dependiendo únicamente de la secuencia del amplicón. Y por eso decimos que esta temperatura de melting, este pico de melting, es único para cada tipo de amplicón. Y depende de la secuencia del mismo, porque los tamaños siempre se dejan fijos. Entonces, mirar esta curva. Esta tiene diferentes colores porque representa los diferentes, cada colorcito es como que está mirando lo que pasa en cada uno de los tubitos o en cada uno de los pocillos de una placa multiwell. Entonces, lo que me está diciendo esta curva de melting de todos mis productos es que tengo un único producto, o sea, un único pico, y que en todos los tubos tengo el mismo amplicón. Esto equivaldría a que si yo hago un gel de agarosa, siembro en cada una de las calles los distintos productos de cada uno de los tubos y tengo en todas las calles la misma banda a la misma altura, ¿sí? El mismo producto. Entonces, esto me está diciendo que en todos los tubos tengo un único producto, un único pico, y además que el producto que está en cada uno de los tubos es el mismo. Si miramos esta gráfica, podemos ver que en uno de los tubos no tenemos productos, ¿sí? Fíjense de nuevo, lo azul es la curva umbral, es el threshold. Entonces, esta fluorescencia sigue siendo ruido. Este tipo de curvas es la que obtenemos generalmente cuando lo que en rojo es la fluorescencia que se ve en el tubo o en el pocillo que dejamos como control negativo. Es típica esta amplificación. Nosotros cuando cuando largamos la reacción sabemos lo que ponemos en cada tubo, con lo cual este es una típica amplificación de un control negativo y estas son las muestras a amplificar. Acá les dejé lo que es una captura de pantalla de del software, de la imagen que en la pantalla tiene el software de un equipo Step One de Applied Biosystem. Sí, acá ven, la placa. Este tiene 48 pozos. Y es un ciclador de 48 pozos. Uno puede saber qué hay en cada pozo.
como estar mirando la plaquita, y esto es la imagen, esto son fluorescencia, esto es el delta RN, fluorescencia en función de los ciclos. Fíjense, las curvas de amplificación, esta curva es realmente diferente, la que está acá en fucsia, probablemente esto sea el control negativo. Acá tenemos, anteriormente, esto es el amplification plot, fíjense que al costado, ¿sí? Estoy mirando, estoy parada en esta posición. Ahora quiero ir a ver la curva de melting de todos estos productos y obtengo esta amplificación. Fíjense que lo que puedo sacar mirando acá, que tengo toda esta placa, tengo distintos productos, tendré que ver qué pocillo es este, qué pozo es este, qué pozo es este. Acá tengo un segundo pico, sí, esto es acá me está diciendo que si yo acá estoy amplificando todo el mismo producto, esto no está tan bueno. En algunos tubos hay otras cosas, tendré que ir a mirar, o yo puedo saber si yo me posiciono acá, qué, qué, qué tubo es, ¿sí? O sea, me lo dice el equipo, y si no me puedo parar acá y me marca, me colorea la gráfica. Esto se ve un poco mejor, fíjense que acá me paré en solo estas muestras, estos pozos. Acá estoy amplificando actinas. Hay algunas muestras en las cuales estoy teniendo un segundo pico de amplificación. Esto puede ser característico de dímero de primer. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior, en el video anterior, cómo se podían formar los dímeros de primers? Esto puede ser característico de un dímero de primer. No nos olvidemos que el fluoróforo se pega a ADN, doble hebra, y no sabe si se está pegando al producto específico o a un dímero de primer, con lo cual esta fluorescencia puede ser debida a un dímero de primer. Este par de primer no anduvo para nada. Fíjense que no hay ningún pico definido en todas las muestras. Esto puede ser porque no funcionan los primers, porque el transcripto se expresa realmente muy, muy poco. Y todo esto, si yo lo miro, en detalle es fluorescencia de fondo, ruido de fondo. Acá tenemos esto es un Step One Plus. Acá tengo 96 pocillos, esto es otro equipo. Fíjense que acá tenemos unas amplificaciones hermosas, todas con el mismo rango lineal, con la misma pendiente. Y si hago la curva de melting de esta placa, excepto algunos pocillitos que le saqué, fíjense que está perfecto, es una amplificación perfecta. Tengo en esta placa de 96 pocillos, estoy analizando 3 genes diferentes, 3 amplicones diferentes, con temperaturas de melting perfectamente definidas. Esta es una muy buena amplificación. Bien, y acá les dejo para terminar alguna preguntita que si quieren la podemos resolver en la clase. Acá tengo algo más parecido a lo que pasa en la realidad, de nuevo curva de fluorescencia en función de los ciclos. Acá tengo en negro, está marcada el threshold, con lo cual si yo solo miro el CT, teniendo en cuenta este threshold, yo diría que la curva roja, la curva verde, la curva lila y quizás la amarilla tienen el mismo CT, el mismo ciclo, superan la curva umbral en el mismo ciclo. Entonces, podría estar informando resultados diciendo que el paciente correspondiente a la curva roja, el paciente correspondiente a la curva verde, el paciente correspondiente a la curva lila y quizás a la amarilla, tienen la misma cantidad de copia de ADN en sangre. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es verdad? ¿Es verdadero o es un resultado falso? Entonces, la pregunta es, si solo miran las gráficas, a ver si miran las gráficas
y solo se dejan llevar mirando qué pasa aquí, sin mirar las gráficas logarítmicas, sin transformar esto en logaritmo, ¿cuál sería la consecuencia de esto? ¿Qué implicancias tienen sobre el resultado final de su informe? ¿Y qué deberíamos hacer para proceder de manera correcta? Otro problema que está en la guía también es este, donde ustedes tienen sobre las mismas muestras dos picos de melting, uno a una temperatura de melting correcta y a uno a una temperatura de melting mayor. ¿Cuándo puede darse esto? Y recuerden lo que yo les dije anteriormente respecto de la contaminación del ARN mensajero con el ADN genómico y con la presencia o la posibilidad de tener contaminaciones y de intrones grandes que me queden retenidos en el ADN genómico contaminante, ¿sí? Entonces, hay primers que se pueden diseñar en exones, o hay primers que se pueden diseñar mitad en un exón, mitad en el otro exón. Eso puede ser una solución. Y también existen soluciones metodológicas para eliminar contaminación de ADN cuando yo preparo ARN mensajero o ARN total. Ese es otro cambio metodológico que podría emplear. O también se pueden tratar las muestras de ARN mensajero con una DNasa para eliminar cualquier resto de ADN genómico contaminante que después me dificulte y me altere los resultados cuando yo quiero detectar los niveles de expresión midiendo ADN copia. Y este es un típico gráfico en el cual a la misma muestra la voy diluyendo, este es mi pico correcto, y este empieza a ser un pico inespecífico. Entonces la pregunta es a qué podría deberse el pico de melting a 80 grados. Piensen que es la misma muestra, son diluciones, y el E, la curva E corresponde al control negativo. Esta es la amplificación que da el control negativo. Recuerden lo que yo les dije antes de los dímeros de primer y vean si pueden encontrar una respuesta a esta pregunta. Por último, cuando vayan a ver el videíto de la química de la reacción, les va a hablar sobre el Cybergreen, que algo les adelanté yo recién, que es un fluoróforo que se intercala en la hebra de ADN, y además les habla sobre las sondas Tachman, o las Tachman proofs, que se utilizan muchísimo, sobre todo, por ejemplo, para carga viral, para COVID, se utiliza sonda Tachman, en algunas kits de amplificación, no en todos, y tiene una ventaja que es muchísimo más específica. El Cybergreen es un fluoróforo que se incorpora a cualquier ADN doble hebra. No importa si es amplicón, no importa si es primer, si es contaminación. La sonda Tachman solo se pega al ADN target, al ADN específico, al ADN de interés. Acá les dejo un link por si quieren profundizar sobre la diferencia entre Cybergreen y sonda Tachman. Básicamente, bueno, lo que yo les dije del Cybergreen, florece cuando está en doble hebra y deja de florecer o florece menos cuando está simple hebra. En cambio, la sonda Tachman se pega específicamente sobre el molde y tiene en un extremo el reportero, que es el fluoróforo, y en el otro extremo un quencher o un apagador. Como están muy cerquita, este quencher, este quencher apaga la fluorescencia del reportero fluorescente. Cuando se produce la amplificación, esto se separa, entonces el reportero fluorescente comienza a emitir señal, que es una señal muy específica que solo se da debido a el amplicón, el target, el gen de interés correspondiente. La desventaja de utilizar sonda Tachman es que por cada amplicón voy a tener que diseñar una sonda Tachman que tiene un costo bastante elevado. O sea, cada gen de interés tiene su proof o su sonda Tachman específica.
Mientras que el Cybergreen, al ser inespecífico, puedo comprar un tubo de Cybergreen y utilizarlo para cualquier amplicón que yo quiera, porque se va a pegar indistintamente de la secuencia de ADN que yo quiera amplificar. Bien, aquí tienen otro cuadrito del mismo tipo al cual les mostré antes de la amplificación entre PCR convencional y PCR en tiempo real, que les habla de la diferencia de la química, si uno es más específico que otro, para qué se utilizan, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos. Bien, esto es todo por ahora. Nos vemos en la clase para seguir profundizando sobre PCR en tiempo real.